Y a poco más de un año de la pandemia, la empresa Factum realizó un sondeo sobre la percepción de la emergencia sanitaria en los uruguayos. Sobre este tema vamos a hablar a continuación con el director de Factum, Eduardo Botinelli, quien ya le damos la bienvenida. Eduardo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? En principio, preguntarte cuándo se hizo esta encuesta. Bueno, este es parte de lo que llamamos el Monitor Coronavirus, que es un estudio que realizamos desde el primer fin de semana de que se conocieron los primeros casos en Uruguay, es decir, el 14, 15 y 16 de marzo del año pasado. Esta encuesta que presentamos hoy es una encuesta que hizo el lunes 29 y martes 30. Muy reciente. Exactamente, es de esta semana, justamente para conocer un poco cómo estaba reaccionando la gente a partir de este crecimiento que estamos teniendo de casos y los cambios en la situación. Son 1.295 casos de todo el país en una encuesta online que venimos realizando, decía, no sistemáticamente, pero hicimos en marzo y en abril, después retomamos en diciembre, porque en el medio la pandemia había salido de la agenda y de la relevancia. Bueno, lo retomamos ahora, una última medición. Y en la primera pregunta que se les realizó en el marco de este sondeo es ¿cómo viven los uruguayos la pandemia? Sí, ahí ya podemos ver en el primer gráfico, nosotros lo que preguntamos es ¿cuál de estas frases refleja mejor su actitud hacia el coronavirus, ¿no? Y la gente elige una de esas, es decir, en cuál se identifica mejor. El 17% respondió que le genera angustia, ¿no? Un 65% que le genera preocupación, pero no angustia. Y hay otro 16% que dice que mantiene atención sobre la situación, pero no le preocupa. Y acá hay algunos datos que no están en el gráfico, pero que son interesantes para ver, sí. Que es, por ejemplo, a mayor nivel socioeconómico, más en el interior que en Montevideo y a mayor edad, aumenta quienes sienten mayor angustia por la situación actual del coronavirus, mientras que quienes lo ven con atención pero que no les está preocupando demasiado, pasa sobre todo en los más jóvenes, sí, pero también en los mayores. Es decir, no sienten tanta preocupación, no están tan angustiados o que sienten angustia o declaran sentir angustia, ¿no? Porque acá hay cuestiones ya clínicas y demás. Acá estamos hablando de la reacción a una encuesta. Claro, que es distinto además. ¿Y se hace una comparación de evolución de cómo vive la gente esto? Sí, vamos a ver dos evoluciones, sí, ¿no? En el siguiente gráfico lo que vamos a ver es, bueno, cómo es el resultado de ahora, ¿no? Lo que acabamos de ver, y cómo ha ido cambiando lo que es la preocupación y la angustia ante el coronavirus. Si nosotros vemos el gráfico de la derecha, ¿no? El que tiene las barras naranjas, tenemos la medición del 16 de marzo, la medición del 29 de marzo, la medición del 1 de abril, ¿no? La del 1 de diciembre, 15 de diciembre y la de ahora. Y la diferencia que hay en las barras no es tan importante, salvo un crecimiento que se da en la primera quincena de la pandemia en Uruguay, que pasa del 68% al 82%. Después, a lo largo de todas las mediciones, la preocupación más angustia se han sostenido en el entorno de 8 de cada 10. Es decir, claro, un poco menos de 80, un poco más de 80%. Pero el conjunto de preocupación y angustia estuvo estabilizado en estos periodos. Es decir, no estamos midiendo cuando teníamos 12 casos activos, por poner un ejemplo. No medimos durante todo el invierno y primavera, donde no tuvimos casos, sino en momentos puntuales. Pero en esos momentos puntuales, la preocupación y angustia se mantuvo más o menos en 8 de cada 10. Pero en el siguiente gráfico, ahí sí vamos a ver un cambio que se produce, que es la evolución que ha tenido solamente los que respondieron que sentían angustia ante la situación del coronavirus. Y ahí sí vemos un cambio. Ahí vemos que el mismo cambio que vimos de preocupación más angustia en la primera quincena se da en el concepto de angustia, es decir, pasa de 5 hasta 10. Pero después eso tiene un descenso hasta diciembre y desde diciembre hasta ahora aumenta. Y hoy estamos en el pico
más alto de la medición que tenemos de personas que responden que la situación actual del coronavirus le genera angustia. Sí, va en consecuencia como lo estamos viviendo. Exactamente, va en consonancia con lo que es el aumento de casos, con el aumento de internación en CTI, aumento de muertes, picos que se van dando y que claramente están afectando a la población. Es decir, esto es importante, un poco lo que hablaban con De Barbieri recién, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo está impactando a la población? Una cosa es el análisis clínico y otro es también cómo la gente está ubicándose en términos declarativos en un entorno social, ¿no? Y ante una encuesta, es decir, le estamos preguntando algo y la gente lo responde en esos conceptos. A propósito de estos escenarios que estamos viendo en las gráficas, ¿la gente considera que lo peor ya pasó o que lo peor aún está por venir? Bueno, justamente uno de los elementos que también colaboran a este aumento de quienes nos contestan que sienten angustia, tiene que ver con la percepción que hay sobre cómo está la situación y cómo puede estar hacia adelante. Entonces, el gráfico que tenemos ahora lo que muestra es justamente si la situación ya pasó lo peor, es solamente el 1%. El 62% cree que estamos transitando la peor parte de la pandemia, ¿no? La parte más crítica, y hay un 34% que considera que lo peor de la pandemia todavía está por llegar. Es decir, esto que hablamos recién del aumento de la percepción o de la declaración de sentirse angustiados por la pandemia, tiene que ver también con esto, no solamente lo que se está viendo, sino lo que la gente visualiza que puede venir, ¿no? Es decir, que esto todavía, si bien para la mayoría estamos en la situación más crítica, 2/3 más o menos, hay 1/3 que todavía cree que puede empeorar, ¿no? Y eso genera también, sin dudas, un sentimiento de angustia en este caso o de preocupación sobre la situación. Otro de los temas, las preguntas que nos hacemos todos los uruguayos, ¿cuánto creemos o cuánto consideramos que va a durar la pandemia? ¿Qué contestaron al respecto? Bueno, y ahí tenemos otro factor más que abona en el mismo sentido. Es decir, para poder entender lo primero que vimos, es importante ver estas otras cosas, ¿no? Es decir, bueno, en qué situación estamos y cuánto cree la gente que va a durar esto, ¿no? Entonces, el último gráfico que tenemos justamente muestra que no tuvimos respuestas de personas que pensaran que la pandemia iba a durar menos de un mes. Un 1% consideró que podía durar entre 1 y 3 meses, pero hay un 10% que cree que va a durar entre 3 meses y 6 meses, y el grueso de las respuestas, 43% y 45%, entre 6 meses y un año, y un 45% más de un año. Es decir, cuando nosotros vemos el mapa de estos 3 grandes gráficos que presentamos, lo que vemos es que hay, primero, una situación de una percepción que estamos en el peor momento mayoritariamente, pero que puede estar peor. Que hay una expectativa de duración todavía con un horizonte que no está muy cercano. Estamos hablando de un mínimo de 6 meses para la mayoría de la población, y que la percepción de la preocupación no está en los mismos niveles que tuvo antes, pero lo que ha crecido es el tema de la angustia que decía previamente, ¿no? Bueno, ojalá que cambie la percepción, que seamos un poquito más optimistas, pero además, obviamente, apelando a todos, como dicen las autoridades, a una libertad más responsable y la conciencia individual de que las cosas se deben hacer de otra manera, para que esto pase pronto y no sumarnos a ese índice de encuesta que habla de que va a pasar mucho tiempo para que esto termine. Eduardo, te agradecemos por el día de hoy. La próxima semana vendrán con otro análisis. Gracias por estar en BTV Noticias. Muchas gracias a ti. Nos vemos. Un gusto.